tarde nosotros vamos a compartir algo aquí con Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, pastor. Gracias a Dios, bien. Y pues acá listo para compartir con los hermanos una palabra de fe que puede cambiar su vida. Amén. 645-75-22-27. No importa si no lo puedes enviar ya, envíalo luego. Eso queda registrado y nosotros estamos orando después por las peticiones. La Iglesia Centro Familiar trabaja además en grupos caseros. Toda la semana hay grupos caseros y queremos incluirte dentro de esos grupos caseros. Queremos invitarte a nuestras casas, invitarte a que puedas estar con nosotros compartiendo, orando, estudiando la palabra. No es una iglesia, es un grupo, es una ronda de estudio de la Biblia y te va a gustar, de verdad. Déjame orar en esta tarde y luego vamos a pedirle a nuestros queridos compañeros que nos ayuden en adoración, adorando el nombre del Señor. Ellos están listos ya. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es poderoso ante cualquier circunstancia. Y así como dijo Rodrigo, nosotros vamos a soltar una palabra de fe, una palabra de esperanza, de ánimo. Y te pedimos que aquel que lo esté escuchando, aquel que lo esté viendo, pueda aferrarse a esa palabra. Porque tú mismo nos dijiste, cielos y tierra pueden pasar, pero tu palabra no va a pasar. Tu palabra es eterna. Jesús, tú dijiste, yo no condeno a nadie, mi palabra condenará. Así es que nos aferramos a esa palabra, soltamos una palabra de fe, esperanza, de ánimo en esta tarde y esperamos, Señor, que tú hagas el resto. ¿Por qué? Porque confiamos en ti y en tu infalible palabra. Gracias, Dios. Amén. Vamos a adorar a nuestros queridos compañeros. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú,
Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Donde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
grande. Rodrigo, quería comentar contigo y con aquellos que nos están mirando. Hay una historia en la Biblia, no es una parábola, es algo que ocurrió y me llama mucho la atención algunos puntos que quiero compartir contigo y que estemos comentando. En San Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, dice Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Está en San Juan capítulo 9. Escupió en tierra Jesús e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaban? Unos decían: él es, y otros: pues a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta es una historia, Rodrigo, que ocurre cuando Jesús todavía estaba en la tierra caminando y me llama la atención al leer este pasaje. Luego comentaremos algunos puntos, pero qué rápido somos para juzgar por qué le está pasando esta desgracia al amigo, ¿no? Sí, creo que nuestra costumbre siempre, no podemos ver, es un dicho, no podemos ver ojitos bonitos en el prójimo, porque ya nosotros lo primero que hacemos es criticar, más que criticar es juzgar, y nosotros mismos llegamos a conclusiones incorrectas, como que si el prójimo es prosperado, es que anda en cosas ilícitas. No podemos decir que está bien porque Dios los ha prosperado, y debería ser nuestra visión de decir: le va bien, Dios también me puede bendecir a mí. Cambia, ¿no? Sí. Y claro, los discípulos andaban con Jesús y entonces preguntan: ¿quién pecó? Estos sus padres. Bueno, es imposible que él haya pecado porque ya nació ciego. Exacto. Pero la costumbre de por algo te está pasando esto, alguien hizo mal algo en tu familia, algo malo pasó, y Jesús corrige eso, corrige esa perspectiva de nuestra naturaleza humana de ver la desgracia del hermano y atribuirle al enemigo, al pecado, al diablo, todo lo malo que pueda ocurrir. Es decir, este domingo estábamos aquí en la casa del Señor escuchando el mensaje. Hay un proceso muchas veces en nuestras vidas, claro, que no queremos aceptar. Queremos simplemente decir: no, hay algo que está mal, es el diablo, o es un pecado. Claro. Ocurre un divorcio y dice: pues esto ya se veía venir. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tiene que haber un origen lógico y tiene que haber un culpable, porque realmente así funciona el mundo, ¿no? Una acción, una reacción, una repercusión. Entonces, lo mismo tratamos de aplicar a la Biblia: acción, reacción y repercusión. Pero lo que es 1 más 1 en la lógica de Dios, 1 más 1 es infinito. No es porque la misma Biblia dice que el tiempo para Dios se mueve diferente para nosotros. Entonces, si el tiempo se mueve diferente para Dios,
el método que Dios va a ocupar o la forma en que Dios va a obrar es totalmente diferente a la nuestra y fuera de nuestra lógica, porque Él se mueve sobrenatural. Y esa cosa hay que entender, y la gente, creo yo, que en este caso estaban esperando una respuesta lógica del maestro. Sí, los padres pecaron, fue coincidido en adulterio. No, es que es producto de una fornicación y mucho más, porque los discípulos querían atribuirle, o sea, no había una perspectiva de decir. Es más, en otras versiones dice que Jesús viene saliendo del templo. ¿A dónde estaba el ciego? Es muy importante que él estaba afuera del templo, esperando a que sucediera un milagro. Hay una frase que me gusta aquí y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y muchas veces, por nosotros no corregir nuestra perspectiva, no vemos la obra de Dios ni en nosotros ni en el otro, porque nosotros ya juzgamos. Nosotros decimos, ya pasó esto, ya tiene que haber un motivo. Es que esto es por el adulterio que cometiste o por la fornicación que viviste antes de casarte, y mira cómo te va a salir ahora, y mira, esto porque no lo corregiste a tiempo, y empezamos a buscar culpables. Lo que tú dices, estamos tan acostumbrados en nuestra naturaleza a encontrar un culpable, y si no hay un culpable, pues algo tiene que haber en la oscuridad que produce esto. Sí. Y se nos escapa el detalle de que muchas veces Dios quiere glorificarse en nuestras vidas en medio de adversidades, en medio de problemas. Me encanta la historia de Moisés, cuando en la zarza Dios le sale al encuentro y le dice una y otra vez: regresa. No, envía por otro. Es que yo no hablo bien, es que no me van a creer, es que, hasta que le dice: regresa, porque todos los que han procurado tu muerte ya murieron. Nadie te acusa. Y él dice: sí, Señor, yo iré. Me gusta esa parte, porque claro, probablemente todos somos así. Está ese sentimiento de culpa, ¿no?, en su conciencia, mientras que Dios no le dice: no te preocupes, Moisés, esos que procuraban matarte ya murieron, me encargué de ellos. Haber empezado por ahí, pues. Claro, hubiera sido un inicio distinto. Claro, porque lo que tú dices, siempre buscamos un culpable, un sentimiento de culpa, y no vemos la obra de Dios. No vemos la obra de Dios porque siempre estamos buscando culpables. Si no somos nosotros, es el otro. Ahora, en esta historia, Rodrigo, sí, hay algunos puntos, porque quiero considerar el mundo del ciego. Es un mundo desconocido quizá para nosotros los videntes. Claro. Es un ambiente bastante especial. Ha de ser muy extraño poder escuchar todo a tu alrededor e imaginarte cómo son. Que tú escuchas que alguien se saluda y le dice: oh, ya has bajado de peso. ¿Tú imaginas que estaba gordo antes? ¿Ah? Es un mundo muy especial, donde constantemente conviven la duda y la fe juntos, la seguridad y la inseguridad, porque te dicen: ve por ahí, y tú dices: ¿cómo? Sí, ¿será cierto o solo se querrá reír de mí? Entonces, ese muchacho, dice la Biblia, era ciego de nacimiento, vivía en un ambiente cerca de un estanque, posiblemente un lugar de mucho tránsito, mucho tráfico de personas, donde él pudiera ser visto por la gente, y la compasión de la gente le daba de comer. Es decir, su estado de ceguera le llevó a vivir una vida de mendicidad, y estaba acostumbrado a vivir de limosnas. Por eso la pregunta decía: ¿no es este el que mendigaba? Sí. Ellos no dicen: mira, este no era el ciego. No, ya le conocían como el que mendigaba. Y muchas veces, Rodrigo, en la casa de Dios, muchos de nosotros nos encontramos mendigando limosnas espirituales. ¿Y sabe por qué?
Porque hemos perdido la visión. Sí. Porque no, como usted dice, se agudiza el oído. Pero, claro, para nosotros, que bueno, a mis 32 años, llegar a quedar ciego, eso sería desastroso, porque dejaría de ver las cosas como yo creía que fuera. Pero para una persona que nació ciega, que no tiene la menor idea de cómo son las cosas y que solo en su imaginación está. Pero lo que a mí me llama la atención es que Jesús va al encuentro de él. Pero porque estaba afuera del templo ese día. Y lo interesante es que Jesús no se percata de él, sino que son sus discípulos que dicen, mira, ahí está, ese ciego es de nacimiento. Porque ellos también escucharon a la gente. No, ese es el que pide, el que está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque nosotros no nos estemos presentes, Jesús va a ir por nosotros. Y como Él dice, tengo que hacer las obras que mi Padre me ha enviado y las tengo que hacer ahorita, porque llegará un momento en que ya no habrá. Volviendo a lo que estás hablando y a lo que venimos diciendo, hay mucha gente dentro de la iglesia acostumbrada a limosnas, poquito, óreme un poco. Ore usted, no yo. Óreme un poco. Yo me he encontrado con gente que me dice, me echa una oracioncita, pastor. Y claro, uno con toda la amabilidad ora, pero claro, son personas acostumbradas a vivir de limosna, y Jesús no da limosna. No. Cuando Jesús pasa por allí, seguramente la mano del ciego estaba extendida para recibir algo, o estaba acomodando sus cositas ahí donde había recibido. Y Jesús no acostumbra a dar limosna, aunque extrañamente algunos nos hemos acostumbrado a vivir de limosna. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la caridad de la gente, en oración, ayuno, leer la palabra, y no está bien, no es saludable. Y esa es la razón de que muchos en la iglesia, después de recibir un toque de Jesús, siguen siendo mendigos espirituales, porque hay una fuerza natural. Dice, no, que lo haga el otro, que lo haga el otro. Ahora hay 3 puntos, y con esto vamos cerrando nuestra reflexión en esta noche, en esta tarde noche. 645-75-22-27 es el WhatsApp para pedir oración, y estaremos orando. Ahora, lo que tú acabas de decir, yo lo tengo anotado aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las condiciones para que este muchacho reciba un milagro? Estaba en el lugar correcto. Él estaba ahí. Él estaba con todas sus condiciones o deficiencia física, en este caso ciego. Dice, al pasar Jesús vio al ciego. O sea, tú y yo, Rodrigo, podemos anhelar el toque de Jesús, querer que nos transforme, soñar con que Dios nos use, anhelar que Él toque, pero si no estamos en el sitio correcto, probablemente todo va a quedar. ¿Usó este? Muy bien. Todo va a quedar en un buen deseo. Nos consiguen un micrófono los muchachos y todo va a quedar en un buen deseo. Más que eso no va a ser. Ahora, cuando terminamos nuestras vidas diciendo, anhelaba que Dios use mi vida, yo soñaba con ser útil en esto o en aquello, porque seguramente tú dices, tengo 32 años, pero en esos 32 años ya has visto gente que dice, yo también quería ser usado, o yo era usado, en un momento dado era usado por Dios, pero bueno, no pudo ser. Y Jesús va a pasar, en algún momento Jesús va a pasar por allí, Jesús va a transitar por allí, y probablemente lo que tú acabas de decir, nosotros ni siquiera estamos en el asunto, porque el ciego no conocía a Jesús, él no sabía. No tenía idea. Los discípulos dicen, ¿verdad? Mira, este ciego ahí está. O sea, probablemente los discípulos ya le conocían a él como el mendigo, y estaban buscando el momento para decirle a Dios, Dios, ¿por qué le pasa esto?
Claro. Tú que lo sabes todo, maestro, ¿quién pecó? Es que, como lo digo, los discípulos, claro, estaban en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. Y Jesús venía de estar siendo cuestionado por los fariseos anteriormente, en el 8, Sí, sí, en el sí. 10, porque todavía más adelante los fariseos entrevistan al ciego. Sí. Pero el punto está, pastor, en que, como usted dice, estar en el lugar correcto es el primer paso. Es el primer paso. Y le añadiría yo buscar el milagro y no la medicina. Porque Jesús quiere hacer el milagro, no darte la medicina y va, aquí Eso está, es. algo temporal. Dios quiere cambiar algo eterno en tu vida. Dios quiere rescatar tu corazón en ese momento. Ahora es interesante, vuelvo a lo que comentaste antes, él estaba allí. Y a lo mejor ese día ni cuenta se daba de lo que iba a ocurrir, pero él siempre estaba. Exacto. Él siempre estaba. Él siempre llegaba y llegaba, imaginémonos, ¿no? Que él llegaba fuera del templo, con esperanza que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Claro, de una u otra manera, él lo que quería era recibir la vista, pero en ese contexto era inconcebible. O sea, no ocurre milagro, no ocurre ese tipo de milagros antes de Jesús. No. Ya, bueno, lo último que tal vez le escuchó es cuando cayeron los muros del Jericó por la historia de Sí. sus padres, lo que pasó con Naamán. Moisés, Naamán, todas las historias anteriores. Pero no había escuchado, bueno, los profetas, pero no había profeta. No. Ya no había un profeta que resucitaba al hijo de una viuda, que multiplicaba el aceite. No había. No Pero, había. pero él había escuchado. Y dijo, si estoy cerca del templo, donde se enseña estas escrituras, los libros de Isaías y todo esto, algo tiene que pasar. Pero lo importante, como usted dice, es estar en el lugar correcto y creería yo añadirle vivir con expectativa de que algo va a pasar. Y persistir allí. Claro. ¿Qué sacamos de esta enseñanza, querida familia del centro familiar? A veces te va a gustar más o menos venir a la iglesia. Te van a saludar mejor o peor. Te gustará más o menos quien predica, quien no predica. Pero si tú estás allí, yo tengo una frase que aprendí. Mientras vayamos al doctor, él va a encontrar en algún momento la medicina exacta. Claro. Porque a veces vamos con un dolor y decimos, me duele aquí. Y el doctor dice, bueno, tómate ibuprofeno. A los 15 días volvemos, todavía me duele. Vale, pues entonces vamos a tomarle algo más fuerte. A los 2 meses, ¿y cómo estás? Todavía me duele. Vamos a hacer una placa. No sale nada. Pero de repente a los 8 o 9 meses, el problema estaba en otro sitio, lo descubrimos, pero ¿cómo? Yendo al médico, Claro. yendo al doctor. Entonces, mientras estemos en el sitio o insistamos en buscar de Dios, pareciera ser que no pasa nada, pero en algún momento va a ser. Esta es la enseñanza de este primer punto. Lo segundo que queremos dejarte en esta tarde es que no escuches falsas conjeturas, porque lo que estos discípulos, yo quiero creer, que lo que estos discípulos se animaron a hablar delante de Jesús, ya era un vox populi. Claro. Ya todo el mundo había dicho, no, sus padres habrán sido un desastre, porque mira qué hijo tuvieron. Claro. Porque estaban acostumbrados a esa época a que si el hijo nacía con alguna discapacidad, Ujú. era pecado. Era pecado. Era consecuencia de algo malo. Era una maldición, podría ser, o qué sé yo. Pero la gente siempre andaba buscando y decía, no, falló el papá. Es que la familia del papá tiene problemas del corazón, van a ser así el hijo. Ahora, esto que estás hablando me habla de algo muy, yo no sé si profundo, pero para mí muy tocante. Porque él, aparte de ser ciego, era un señalado, Sí, era un marginado. marginado, el que todo el mundo sabía, el pobre ciego, aquel ciego, el que pide, el que mendiga. Y quizá por eso no estaba ni siquiera en el templo. Estaba Podría fuera, estar mendigando, afuera, mendigando. porque no era solo ciego, era un rechazado, un marginado. Entonces, él ya tenía ese concepto Sí, en su mente. Mis padres nunca me hablaron de esto, pero ellos habrán metido la pata. Yo no sé qué hicieron para que yo nazca ciego.
y viene Jesús y él escucha, ¿no? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y él empieza, o sea, por primera vez en su vida, está escuchando algo diferente. Está escuchando esperanza. Esperanza. Está escuchando por primera vez a alguien diciendo, no es tu culpa. Eso es. Hay propósito en esta adversidad, hay propósito en esta dificultad. Y lo que debemos de aprender en esta circunstancia es que si usted se está preguntando esta noche y este jueves está diciendo usted, ¿por qué estoy pasando esto? No es por qué, es el para qué. Lo que quiere decir es, Dios se va a manifestar. Dios está pasando, Dios quiere pasar, Dios lo quiere hacer. Jesús ya lo hizo, Jesús ya consumó la obra en la cruz y dice mi Biblia que sus promesas están vigentes y que en el nombre de Jesús pidamos todo. Esta noche usted puede enviar esa petición y vamos a orar por esa petición, pero esta noche, aparte de enviarla, tómese un minuto y diga, soy hijo de Dios. Señor, creo en tus promesas. Dice mi Biblia que por tus llagas nosotros somos curados. Jesús resucitó el tercer día y Jesús ya nos da la garantía de que nosotros somos sanos. Solo basta en que con nuestra boca dejemos de pedir esa limosna y actuemos en base a ese milagro de fe que ya está hecho. Es de arrebatarlo, es de desatar lo que está en el cielo hecho, desatarlo acá en la tierra. Pero es usted, hermano y hermana que está escuchando, es su oración. Jesús ya está pasando en este momento. Véalo de esa forma. Y Jesús está diciendo, puedo, quiero. Estás en el lugar correcto, viendo esta transmisión en el momento correcto. Pero es usted declarando la palabra poderosa de Dios que ha sido compartida. Y lo que usted está aprendiendo, usted puede ir ahorita mismo y abrir su Biblia en Juan 9 y leer que Jesús sanó a ese ciego de nacimiento. Porque Dios lo va a hacer. Y usted póngase en el lugar de ese ciego. Y Dios quiere hacer esa obra para que la gente alrededor suya pueda ver que Dios sigue moviéndose. Y lo que hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Ahora siento en mi corazón decir algo. Hay gente que ha perdido la visión por culpa del marginamiento, del rechazo, del estar acusando de que seguramente tus padres se portaron mal, o seguramente que tu vida antes de casarte no era muy correcta, y esto es lo que te pasa. Por eso el hijo sale así, por eso la hija, por eso el esposo. No tiene nada que ver. Tenemos que dejar que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente rechazando esas falsas conjeturas, esas opiniones. Lo que dice Jesús de ti es lo que importa. Y en tercer lugar, para cerrar esta reflexión, hay un punto más que el ciego hizo para recibir el milagro. Es una obediencia sin cuestionamiento. El versículo 7 del capítulo 9 de Juan dice, él se levantó y se fue. Ahora, una de las ventajas que tenía el ciego Rodrigo era que él no conocía a Jesús. Él no tenía ese prejuicio, y este será el Mesías, y este quien se cree. Él no conocía, ni aunque varias veces haya pasado por allí, él no le había visto. Él no sabía quién era. Esto le pudo haber librado, yo creo, de un prejuicio que muchos tenemos. Yo ya me fui a la iglesia varias veces. Yo ya sé, porque yo me acuerdo, esto es un testimonio personal, en una reunión de avivamiento dentro de la iglesia, cuando de repente una persona recibe un toque de Dios y cae en el altar llorando, y el que estaba a mi lado me dice, a ver hasta cuándo, yo le conozco. Entonces, este ciego estaba libre de ese prejuicio de que a veces nosotros tenemos. Yo creo que la iglesia debe ser así o asá. Yo creo que tiene que cambiar algunas cosas. Yo creo que Dios tiene que hacer de esta manera o de aquella manera. Y yo creo que tiene que comportarse así. Y cuando Jesucristo se acerca al ciego, y lo que dice Rodrigo, está pasando hoy quizá por tu casa, por tu sala, por tu trabajo, no importa qué fecha estás viendo esta palabra, pero Jesús pasa a todas horas. Y
cuando Jesucristo se acerca, ni siquiera le pregunta, ¿quieres ver? ¿Quieres ser sano? Jesús escupe en tierra, hace lodo y viene la orden, ve y lávate. Y es aquí donde me sorprende la obediencia sin cuestionamiento del ciego, porque él podría haber dicho, a ver, es que no veo dónde está el estanque y no sé quién eres tú. A ver, ¿qué quieres que haga? No puedo. Pero él se levantó y a tientas o quizás pidiendo ayuda, diciendo, Dios me va a sanar, yo creo, ¿puedes ayudarme a llegar al estanque? Y muchas veces falta eso dentro de nuestra congregación, porque somos muy independientes y a veces necesitamos a alguien que nos coja de la mano, del brazo y nos lleve al altar de oración, ore con nosotros, nos ayude a lavar ese lodo con saliva que nos hizo perder muchas veces la visión del acuse, del rechazo, del que tú siempre eres así. Y cuando Jesucristo da la orden, Él se levanta. Ahora, el lodo en los ojos no produjo nada de buenas a primeras. Él seguía ciego. Y muchas veces un toque de Dios en una reunión, en una oración, mayormente no produce nada. El resultado se ve después de que nos levantamos a cumplir esa orden. A muchos de nosotros, familia del centro familiar, Dios nos tocó, Dios nos bendijo, porque sabe que Dios siempre toca en público, pero nos cambia en privado. Y muchos recibimos el lodo con saliva en los ojos. Estoy hablando en sentido figurado. Muchos hemos recibido un toque, pero no nos hemos levantado para llegar al estanque. Al llegar a casa seguíamos usando el mismo vocabulario, la misma forma de ser, el mismo brote de ira, y no hacemos el esfuerzo de llegar al estanque, entre comillas, para limpiarnos. El estanque puede ser, voy a cambiar de actitud, voy a leer la palabra, voy a congregarme ahora, no voy a fallar, yo ahora voy a ser diferente. Pero eso nos toca a nosotros. Jesús, ¿qué hizo? Le puso, yo siempre me imagino, Jesús podría haberle dicho, sé sano, y se sanaba. Claro. Pero algo quería sanar primero en el ciego, esa voluntad quebrada, ese rechazo que él tenía. Él tenía que ver que es capaz de levantarse y llegar al estanque. Cuando usted estaba mencionando eso, algo se quebró en mí. Me dice, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Qué habrá pensado el ciego? Porque me imagino que el ciego haber escuchado de Jesús. No, levantó un paralítico, le dijo que se levantara y lo hizo, y en el momento multiplicó panes y peces. Haber escuchado todo lo que se venía hablando de Jesús. Y él pensó en su forma lógica, me va a decir que vea. Pero como usted dice, Jesús ve más allá de la sanidad, ve su corazón. Y dijo, no solo quiero que veas, quiero quebrar el barro que hay en tu corazón. Porque él habrá perdido la confianza. Claro. Un mendigo ya no tiene fe. No. Un mendigo vive de lástima. Un mendigo ya no tiene confianza. A ver qué me va a dar. Y mucho más si es ciego. Y más si la gente dice, mis papás, fueron mis papás los que se... No, yo tal vez hice algo. ¿Y cómo? Pero Jesús quiere sanarle. Y no es como usted piensa que van a hacer las cosas. Él va a hacer lodo, pero le va a mandar a lavarse. Y lo importante está acá en que el ciego obedeció sin cuestionarse, sin buscarle lógica. Me imagino ese ciego chocando con la gente. Dejen mirar al estanque, dejen mirar al estanque. Necesito lavarme. Y como usted dice, Jesús en público hizo una orden. Claro. Pero en privado él fue a lavarse. Claro. Y esta noche usted puede estar escuchando esta palabra, puede escuchar que vamos a orar por el milagro, vamos a orar por esa provisión extraordinaria. Pero es necesario que usted vaya al estanque
y allá en esa intimidad pueda derramar su corazón y lavarse con la presencia de Dios. Ya Jesús ya lo está sanando, pero usted concéntrese en Jesús, en su presencia. Señor, lléname, cámbiame, transfórmame, límpiame, y deje que el Espíritu Santo en forma de agua limpie su corazón. Deje de escuchar a gente que le va a criticar, porque siempre le van a criticar. Haga lo bueno, haga lo malo, siempre le van a señalar. Pero a usted lo que le debe de importar es que está caminando recto delante de los ojos de Dios, que está cambiando, que es una lucha constante, pero que usted no va a tirar la toalla, y que aunque golpee entre la gente, usted va directo a la fuente, al estanque, a lavarse. Todo depende de su obediencia. Y no piense es que Dios va a proveer de este lado. No. Deja que Dios le sorprenda, que Dios haga su parte. Pero lo importante es, número 1, recuerde estar en el lugar correcto. Número 2, deje de escuchar las voces incorrectas. Oído, no basurero, señores. Hay que escuchar fe, alimentarse de fe. Que la gente diga que, ay, déjelo, pero esa gente no es Dios. La última palabra la tiene Dios, y por una orden de Él las cosas van a cambiar. Pero sí, y solo sí, usted obedece. Usted sale al encuentro, va al estanque y busca a Dios. Ponte en marcha. De verdad, familia, vamos a decirle a nuestros queridos compañeros que nos deleiten con una adoración. Mientras envía tus peticiones, vamos a orar, vamos a estar intercediendo, clamándole a Dios. Pero ponte en marcha. Ya suficiente de vivir cerca del estanque mendigando, suficiente viviendo cerca. ¿Por qué no te acercas ya y abrazas tu milagro? ¿Sí? Vamos a adorar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres
es el Dios de lo imposible. Es el que puede abrir tus ojos, levantarte de esa cama del hospital, reconstruir tu hogar, hacer que papá vuelva a casa, hacer que el matrimonio reverdezca de nuevo. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios a quien adoramos. Y en esta noche vamos a orar. Decía Rodrigo, Jesús pasa por allí, créelo. Y yo quiero decirte algo más. Dios va a hacer un milagro, pero testifica, porque hay mucha gente, Rodrigo, que va a casa y se calla. Pero hay gente que, no, es que me van a criticar, me van a decir, tú estás loco, te han lavado el cerebro. Claro, hay gente que está ciega espiritualmente. Hay gente que va a querer desanimarte, pero contracorriente, tú obedeces a Dios, créele a Dios, porque escrito está. Y Él no es hombre para mentir. Él es Dios todopoderoso, y lo que hizo en el pasado lo quiere hacer ahora en el presente y lo hará mañana. A mí me recuerda, y le comentaba al pastor mientras adorábamos, no puedo borrar de mi mente el imaginarme al ciego cuando le dice con el lodo, ve al estanque. Ha de haber chocado con gente como, por favor, llévenme, ayúdenme, quítense del camino, necesito ir a Siloé, necesito ir a Siloé. Y sin dudarlo, porque en ningún momento dice, pero sin dudarlo, lavarse la vista. Y al comenzar a ver la gente le digo, bueno, ¿y que tú no eras el ciego? No, ya no. Jesús me cambió. Yo ya no soy el ciego, soy ahora el que veo. Esta noche usted tiene la última palabra. Jesús le está sanando, pero es necesario que vaya al estanque de Siloé y se lave. Y se lave esos papeles, esa enfermedad, ese hogar que se está destruyendo. Dios tiene la última palabra. Dios quiere, Dios puede. Hay propósito. Usted debe de aferrarse a que hay un propósito, y es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y como dice el pastor, usted testifique. Dios lo hizo, Dios lo hace, y Dios quiere hacerlo contigo. En lugar de que la gente lo calle, usted siga predicando, siga testificando, siga alabándolo. Quiero orar por ti, quiero orar. Tú estás en casa, ver este programa justo hoy o después, pero déjame orar por ti. Padre, nos acercamos con toda la fe, como el ciego se levantó y fue para lavarse en el estanque, con esa fe de un niño, con esa fe genuina. Nos levantamos en esta noche e intercedemos a favor de estas personas que necesitan un milagro. Hay matrimonios que necesitan un toque divino. Hay familias que necesitan que tú entres en esa casa y puedas sanar la ceguera, puedas sanar ese corazón herido, esa alma entristecida por un desprecio, por un rechazo, por una infidelidad, por un pecado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a orar por cada caso, porque la Biblia dice que para ti no hay nada imposible. Para esa gente que estaba rodeando al ciego por tantos años, era imposible que él pudiera ver. Simplemente buscaron la forma de darle de comer. Pero tú viniste y dijiste, las obras de Dios se tienen que manifestar. Así es que te pido que tú manifiestes tu obra en la vida de esta mujer, de este hombre que está viendo este programa, en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la situación, la circunstancia, manifiesta tu gloria, tu obra en su vida, y que se caigan, Señor, esa ceguera espiritual, pueda abrirse los ojos y pueda ver de que hay un Cristo que sana, que salva y que viene a buscar a un pueblo.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esos niños que van a ver a papá regresar. Gracias por esa madre que está esperando que su hijo suelte esa droga, suelte ese vicio, y hoy se está aferrando a esta promesa. El Dios de lo imposible está contigo. Gracias, Dios, porque tú harás el milagro. Y todo esto pedimos y damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.